En el corazón de Inglaterra, en el majestuoso Palacio de Blenheim, una fría noche de noviembre de 1874, nació un niño destinado a cambiar el curso del siglo XX, Winston Leonard Spencer Churchill. Su cuna estaba rodeada de nobleza, historia y poder, pero su infancia no fue fácil. Era hijo de Lord Randolph Churchill, un político brillante pero distante, y de Jenny Jerome, una bella socialité estadounidense de espíritu libre. Aunque creció en la élite británica, Winston no fue un niño privilegiado en el afecto. Su padre lo veía como un fracaso académico, y su madre, atrapada en la alta sociedad, apenas tenía tiempo para él. Sin embargo, esa falta de cariño fue la chispa que encendió su ambición. En los pasillos fríos de las escuelas donde se sentía incomprendido, comenzó a desarrollar una mente curiosa y un carácter indomable. Winston era un soñador, un lector voraz y un niño con una imaginación tan poderosa que incluso sus maestros, frustrados, admitían que había algo especial en él. Nadie podía preverlo. Pero aquel niño, solitario y rebelde, se convertiría en la voz más poderosa de su tiempo. Al no destacar en la academia tradicional, Churchill decidió probar suerte en el ejército. Contra todo pronóstico, ingresó en la Real Academia Militar de Sandhurst, donde descubrió la disciplina, el liderazgo y el poder de la voluntad. Allí aprendió que la vida no recompensa al más talentoso, sino al más perseverante. Tras graduarse, comenzó una carrera que lo llevaría al Tasmum, a los rincones más peligrosos del Imperio Británico, India, Sudán y Sudáfrica. Fue soldado, corresponsal de guerra y, sobre todo, un observador incansable del alma humana. Durante la Guerra de los Bóeres, fue capturado y hecho prisionero. Pero Winston no conocía el miedo. Escapó en una huida audaz que lo convirtió en un héroe nacional y lo catapultó a la fama. A su regreso a Inglaterra, publicó sus experiencias y conquistó a la prensa con su estilo literario vibrante. Había descubierto que el poder no solo estaba en las armas, sino también en las palabras. Era un soldado que escribía como un poeta y un escritor que pensaba como un estratega. En él comenzaba a gestarse algo mucho más grande que una carrera militar. El nacimiento de un líder que no se doblegaría ante nada. Con apenas 26 años, Winston Churchill fue elegido miembro del Parlamento. Desde sus primeros discursos, su voz resonó con una fuerza inconfundible. No tardó en destacarse por su inteligencia, su valentía y su capacidad de decir lo que otros no se atrevían. Cambió de partido político no por conveniencia, sino por convicción, defendiendo causas sociales como la protección de los trabajadores, la reforma de las cárceles y el acceso a la educación. Su carrera parecía imparable, hasta que una decisión estratégica cambió todo. Su participación en la campaña de Gallipoli durante la Primera Guerra Mundial, una operación fallida que le costó miles de vidas británicas y su puesto en el gobierno. Churchill fue duramente criticado, relegado al olvido y condenado por la opinión pública. Sin embargo, su espíritu no se quebró. En lugar de esconderse, pidió ser enviado al frente, donde sirvió como oficial, compartiendo las penurias de los soldados que alguna vez comandó desde un despacho. Fue su manera de redimirse, y aunque parecía acabado, su regreso sería mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Terminada la guerra, el mundo cambió. Y Churchill también. Durante la década de 1930, fue una voz solitaria, un político marginado que se negaba a aceptar el apaciguamiento de las potencias europeas ante el ascenso del nazismo. Mientras los demás miraban hacia otro lado, él alzaba la voz, denunciando con claridad lo que otros temían reconocer, que Adolf Hitler representaba una amenaza mortal para la civilización occidental. Los periódicos lo llamaban alarmista, sus colegas lo consideraban un vestigio del pasado, y el público británico se cansó de sus advertencias. Pero Churchill no se rindió. En su hogar de campo, Chartwell, dedicaba sus días a escribir, estudiar y pintar, mientras esperaba el momento en que el destino lo necesitara. Aquella soledad no fue un castigo, sino una preparación,
La tormenta se acercaba y cuando el mundo se sumió en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, fue él, el político rechazado, quien emergió como la única voz capaz de enfrentarse al caos. En 1940, con Europa cayendo una nación tras otra, Winston Churchill fue nombrado primer ministro del Reino Unido. El mundo entero temblaba ante el avance del Tercer Reich. Francia había caído y Gran Bretaña se encontraba completamente sola frente a la maquinaria militar más poderosa de la historia moderna. Fue entonces cuando Churchill pronunció palabras que encendieron el alma de su pueblo. No nos rendiremos jamás. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles. Nunca nos rendiremos. Durante los oscuros días del Blitz, cuando los cielos de Londres ardían bajo las bombas alemanas, la voz de Churchill era la chispa que mantenía la esperanza viva. Caminaba entre los escombros, saludaba a las familias, y su presencia recordaba que la libertad aún tenía defensores. Su liderazgo no era político, era espiritual. Transformó el miedo en coraje, la duda en determinación y la desesperanza en resistencia. Bajo su mando, el pueblo británico resistió lo imposible. Y cuando finalmente los aliados comenzaron a recuperar Europa, el mundo entero supo que el rugido de aquel león había cambiado el destino de la humanidad. La victoria llegó en 1945. El nazismo fue derrotado y Churchill fue celebrado como el salvador de Occidente. Sin embargo, la política tiene su propio modo de medir la gratitud. Pocos meses después de la victoria, perdió las elecciones. El héroe fue sustituido por un nuevo gobierno que prometía reconstrucción y cambio. Muchos pensaron que se retiraría, pero no lo hizo. Volvió a escribir, a pintar y, sobre todo, a reflexionar sobre el mundo que había ayudado a salvar. En 1946, en un discurso histórico en Estados Unidos, advirtió sobre la cortina de hierro, anticipando el inicio de la Guerra Fría. Una vez más, su visión resultó profética. Regresó al poder en 1951, ya anciano, pero con la misma pasión de siempre. Gobernó hasta que la salud le obligó a retirarse, dejando una huella imborrable en la política mundial. Aún con el cuerpo cansado, su mente seguía siendo tan afilada como su espíritu, demostrando que los verdaderos líderes no se apagan, solo descansan después de cambiar el mundo. Winston Churchill no solo fue un político y un estratega, fue un artista del pensamiento y de la palabra. En su retiro, se dedicó a escribir sus memorias, un testimonio épico de una vida marcada por el deber y la grandeza. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953 por su brillante narrativa histórica y su capacidad para inspirar con la palabra escrita. También fue un pintor apasionado, un amante de la naturaleza y un filósofo del liderazgo. Murió en 1965, a los 90 años, tras una vida dedicada a la libertad. Su funeral de Estado fue uno de los más solemnes y multitudinarios del siglo XX. Líderes de todo el mundo se reunieron para rendir homenaje al hombre que había resistido cuando todos dudaban. En su despedida, las campanas de Londres repicaron como si el propio espíritu del imperio le rindiera honores. Su legado sigue vivo, no solo en libros o monumentos, sino en cada persona que decide levantarse una vez más cuando la vida parece derrumbarse. Si esta historia te inspiró, si sentiste cómo cada palabra resonó en ti, si aprendiste algo nuevo, o si simplemente admiraste la fuerza de un espíritu que nunca se quebró, suscríbete ahora mismo, activa la campanita de notificaciones, deja tu like y comparte este video para que más personas descubran la grandeza de la determinación humana. Porque, como dijo el propio Winston Churchill, nunca, nunca, nunca te rindas. Y recuerda, dentro de cada uno de nosotros hay un león dormido, esperando el momento de rugir. Este puede ser el tuyo.